El día de hoy estaremos hablando del tema programación lineal con variables continuas y discretas, presentado por Juliana Posada Vargas, mi persona, y es presentado al curso de Matemáticas Aplicadas 2021-1, al profesor Peter Thompson y a las monitoras Marta Delgado y Lizeth Tello. Bueno, para iniciar con el tema, cabe mencionar que las variables a utilizar son variables estadísticas. Estas variables estadísticas están divididas en dos ramas, cualitativas y cuantitativas. Las variables estadísticas cualitativas son todas aquellas que expresan una cualidad o característica y no pueden ser medidas con un número. Estas son las ordinales y las nominales. Las cuantitativas se expresan mediante un número e incluso podemos realizar operaciones aritméticas con ellas. Estas son las discretas y las continuas. A continuación vamos a ver estas variables estadísticas. Las variables cuantitativas, las discretas, son todas aquellas que pueden asumir un número contable de valores. Ejemplo, cantidad de empleados en una empresa, cantidad de hijos, etc. Las continuas son todas aquellas que pueden asumir un número incontable de valores, es decir, cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, las temperaturas registradas en un laboratorio o el tiempo en recorrer una distancia de una carrera, entre otras. A lo que se refiere con estas continuas es que, digamos, nosotros en un intervalo de 0 a 1 tenemos infinitos números que podemos tomar. Entonces, por ejemplo, entre las temperaturas de 38 grados y 39 grados podemos encontrar la temperatura 38,520 o la temperatura 38,799. Entonces hay infinidad de números entre ese intervalo. Bueno, vamos a recordar el concepto de programación lineal, del cual hablaron mis compañeros en la clase pasada. Los problemas de programación lineal consisten en optimizar una ecuación lineal que está sujeta a una serie de restricciones, estas conformadas por desigualdades lineales. Para resolverlos, el toolbox de MATLAB posee la función limproc, la cual posee tres algoritmos para esta solución: el método de larga escala, el método de simplex y el de ActiveSet. Bueno, la sintaxis de este problema es esta que ven a continuación, donde f es el vector de coeficientes de la función objetiva, a es una matriz para las restricciones de desigualdad, b es el vector para las restricciones de desigualdad lineal, AQ es la matriz para las restricciones de igualdad lineal correspondiente a un sistema de ecuaciones, el BEQ es el vector para las restricciones de igualdad lineal que corresponde a un sistema de ecuaciones, el LB es el vector de los límites inferiores y el V es el vector de los límites superiores. Bueno, ya entrando en el tema, programación lineal de enteros mixtos. Bueno, este programación lineal de enteros mixtos resuelve problemas con variables enteras y continuas, es decir, con variables discretas y continuas. Estos problemas se pueden desarrollar por dos métodos. El primero es el método de optimización basado en problemas. Los elementos necesarios para este caso es crear las variables problemáticas, representar la función objetiva, tener las restricciones en términos de las variables simbólicas, y para resolver este problema resultando se utiliza el comando solve. Bueno, vamos a ver algunas funciones para optimización basadas en problemas. La primera evalúa la expresión de optimización. La segunda busca equivalentes de índice numérico de variables, de índice con nombre. La tercera es una infracción de restricción en un punto. La cuarta convierte el problema de optimización en forma de solucionador. Y la quinta es el solucionador, es decir, que resuelve el problema de optimización. El segundo método es optimización basada en solucionador. Para llevar a cabo este método, los elementos necesarios son definir la función objetiva, definir sus restricciones y se elige el solucionador adecuado. Para resolver este problema resultante se utiliza int y limproc cuando hay restricciones de enteros, o se utiliza limproc cuando no hay restricciones de enteros. Algunas funciones para optimización basada en solucionador es la primera, es programación lineal de enteros mixtos. La segunda resuelve problemas de programación lineal. La tercera lee archivos MPS para datos de optimización LP y MILP, que es programación lineal y programación lineal de enteros mixtos.
Listo, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer por los dos casos para que puedan notar las diferencias. Es necesario mencionar que por el método de optimización basado en el solucionador es más difícil de crear y depurar el programa, pero su tiempo de solución es más corto debido a que no hay tiempo de traducción a la forma matricial, ya que la función objetiva y las restricciones son representadas desde el inicio en forma de matrices o también se puede presentar en forma de funciones. Listo, perdón. Vemos el ejemplo. Este ejemplo nos dice que queremos realizar mezclas de aceros con diversas composiciones químicas para obtener 25 toneladas de acero con una composición química específica. El resultado debe tener 5% de carbono y 5%, y 5% de molibdeno en peso, lo que significa 25 toneladas por el 5%, es decir, 1.25 toneladas de carbono y 1.25 toneladas de molibdeno. El objetivo es minimizar el coste de la mezcla de acero. Bueno, con esto podemos conocer las tres restricciones, ¿cierto? Que serían la primera, que el peso total es de 25 toneladas. La segunda es que se debe tener 1.25 toneladas de carbono y la tercera que se debe tener 1.25 toneladas de molibdeno. Bueno, nos dicen que se puede comprar 4 lingotes de acero, solo uno de cada lingote está disponible. Listo, nos dan las propiedades, nos dan el peso en toneladas de cada lingote, nos dan el porcentaje de carbón, el porcentaje de molibdeno y el costo por tonelada. También nos dan esta información y nos dicen que 3 grados de acero de aleación están disponibles para la compra y 1 grado de acero de chatarra de acero. Y 1 grado de chatarra de acero, perdón. Los aceros de aleación y la chatarra se pueden comprar en cantidades fraccionadas. Igualmente nos dan el porcentaje de carbono, el de molibdeno y el costo por toneladas. A continuación vamos a ver el ejercicio solucionado en MATLAB. Para empezar con los ejemplos, vamos a empezar con el ejercicio hecho por el método de programación lineal de enteros mixtos basado en el solucionador. Bueno, entonces vamos a formular el problema especificando las entradas, creamos las entradas. Aquí pues traté de explicarlo lo mejor posible para que les quede claro. Estamos haciendo el vector de los coeficientes, entonces estos primeros valores son el costo en toneladas del lingote por el peso en toneladas. Y estos son el costo en tonelada de las aleaciones. Nosotros decimos que las variables enteras son las primeras 4, debido a que pues, los lingotes solamente se pueden escoger uno, y estas sí se pueden hacer en fracciones, como nos decía el ejercicio. Vamos a hacer la matriz para las restricciones. Sabemos que la primera restricción nos dice que el peso total es de 25 toneladas. Entonces aquí tenemos los coeficientes igualados a 25. Esto es una sola matriz, solamente que yo la dividí así para que poderles explicar. Entonces, la segunda condición nos dice que el peso del carbono es del 5% de 25 toneladas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es el peso en toneladas por el porcentaje de carbono, y estas últimas son el porcentaje del carbono en la aleación. Igualmente para el peso del molibdeno, que decimos que es el peso en toneladas por el porcentaje de molibdeno, y estas últimas son el porcentaje de molibdeno en la aleación. Pues hacemos los vectores para las restricciones, que sabemos que son 25, 1.25 y 1.25. Definimos los límites inferiores y los límites superiores. Sabemos que los límites inferiores solamente pueden ser 0 y los límites superiores van a ser 1. Y ya pasamos a solucionarlo. Voy a limpiar aquí y lo corremos. Entonces al nosotros correrlo nos muestra las variables,
nos dicen que estas son, pues estas primeras cuatro serían la de los lingotes. Pues nos dicen que una de lingote 1, lingote 2, lingote 3, lingote 4. Estas serían para las aleaciones, 7.25 toneladas, 0 para la aleación 2, 0.25 toneladas para la aleación 3 y 3.5 toneladas de la chatarra. Estos serían los valores óptimos. Y ya nos dice que la compra óptima costaría esto. Listo. Para ver el segundo ejercicio, pues es el mismo ejercicio desarrollado por el otro método. Entonces sería el método basado en problemas. Aquí creamos el problema de optimización y las variables. Entonces decimos que el problema del acero es un problema de optimización. Aquí vamos a describir las variables, que son el lingote, son 4, son un número entero. Nos dan el límite inferior, que es 0, nos dan el límite superior, que es 1, debido a que pues, se debe escoger una unidad por cada lingote. Aquí definimos las aleaciones, decimos que son 3 aleaciones y decimos el número inferior. No definimos límite superior debido a que esta nos dice que pueden ser en fracciones. Esta es la chatarra y hacemos lo mismo, el límite inferior. Listo, de ahí creamos las expresiones para los costos asociados a las variables. Tenemos los pesos de los lingotes, que son estos. Entonces definimos los costos de los lingotes, que serían estos. Y tenemos los costos de aleaciones, que serían estos. Y el costo de, pues por tonelada de la chatarra. Entonces definimos como tal los costos, decimos que los costos son los costos de los lingotes por la cantidad de lingotes, los costos de las aleaciones por las aleaciones y los costos de la chatarra por la chatarra. Listo, entonces aquí incluimos el costo como la función objetiva del problema. Entonces decimos que del problema del acero, la función del objetivo es igual a esta. Vamos a crear las restricciones que ya conocemos. Entonces decimos que la restricción 1 es el peso total, que el peso total es de 25 toneladas, ¿cierto? Entonces decimos el peso total es igual al peso total de los lingotes por la cantidad de lingotes más la suma de las aleaciones más la chatarra. La restricción 2 sabemos que es el peso del carbón, que es 1.25 toneladas. Entonces tenemos el porcentaje de carbón por lingotes, que es este, el porcentaje de carbón en aleaciones y el porcentaje de carbón en las chatarra. Entonces decimos que total el porcentaje de carbón sería el peso de los lingotes por el porcentaje de carbón en los lingotes por la cantidad de lingotes por los lingotes, el porcentaje de carbón en la aleación por la aleación por la cantidad de aleaciones y el porcentaje de carbón en la chatarra por la cantidad, que sería en ese caso 1. Bueno, la restricción 3 sabemos que es que el molibdeno es 1.25 toneladas, entonces definimos la cantidad de molibdenos en los lingotes, que es este porcentaje, la cantidad de molibdenos en la aleación, la cantidad de molibdenos en la chatarra. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Ya nosotros acá vamos a incluir las restricciones del problema, en el problema. Entonces decimos que para el problema del acero, las restricciones son que el peso total es igual a 25, el peso total del carbón es igual a 1.25 y el peso total del molibdeno es 1.25. Ya procedemos a solucionar nuestro problema. Le decimos que resolvemos el problema del acero, nos decimos que nos arroje las variables en este orden. Las soluciones de los lingotes, las soluciones de las aleaciones y las soluciones de la chatarra. Vamos a limpiar aquí y corremos de nuevo. Aquí, miren que a diferencia del otro, no las suelta por parte, entonces nos está diciendo que estas son las variables para los lingotes. Estas son nuestras variables a usar para las aleaciones y esta sería nuestra variable a usar para la chatarra.
y nos da el precio óptimo. Bueno muchachos, esos son los ejemplos que traía para mostrarles. Este es un ejercicio propuesto para hacer en clase. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.